Sabéis que hace muchos años se empezó en Europa el programa DXN y sabemos que tiene muchas ventajas este programa, pero después de todos estos años hemos pensado que podemos hacerlo todavía mejor. Así que le presentó al Dr. Ring el nuevo plan en vez del DSP y ahora el sueño se está convirtiendo en realidad, porque a partir del 1 de noviembre, como sabéis, empezamos este programa en España. Así que sois vosotros uno de los primeros países junto con Hungría que también lo van a lanzar. Naturalmente hemos hecho una prueba del programa con anterioridad. Se lanzó a 1 de junio en Polonia y en Uzbekistán. Así que quiere presentar los datos de cómo corrió el programa durante los primeros 3 meses en Polonia y los resultados son que los nuevos registros en los primeros 3 meses crecieron del 300% y la cifra de negocios ha prácticamente duplicado. De manera que nos hemos dado cuenta que el programa parece que funciona. De manera que la manera como lo vamos a hacer en España va a depender solo de vosotros. Ahora, ¿qué es el ASP? Lo primero de todo es que es una oportunidad de ganar dinero de forma inmediata, porque obtienes un bono que se paga semanalmente. Así que si alguien compra un paquete ASP, la semana siguiente puede obtener de esa compra un bono. Y además es una oportunidad de comprar los productos con descuento. Pero la parte más importante es que genera una motivación, porque necesitáis estar muy activos para manteneros dentro del programa. El primer punto es que podéis construir el paquete ASP con los productos que vosotros deseáis. No es un paquete preconcebido o preconstituido, sino que elegís vosotros los productos que queráis. Si queréis hacer un paquete ASP solo con 1000 cajas de café, lo podéis hacer. Si queréis hacer solo moris, podéis comprarlo también. So everything is up to you. O sea que el producto que elegís, eso depende de vosotros. Only one rule, the package size is minimum 100 PV. Solo tiene una regla y es el mínimo de paquete tiene que ser 100 puntos. But the other part is unlimited. Pero por encima no hay ningún tipo de limitación. El mínimo 100, pero podéis hacer tantos puntos como queráis. So if you buy the ASP package, because of course you can buy 2. De manera que si compráis un paquete de ASP, porque naturalmente lo podéis comprar, so 100% value of the package you can get back the next 3 years. Lo que la compañía va a hacer es que el valor del paquete que tú has comprado te lo va a devolver la compañía en los próximos 3 años. You know, same than the DSP and same than the other redemption promotion, you can get 10% discount. De la misma manera que lo hacemos con el PSP y con otras promociones. El valor total del paquete que tú has comprado lo vas a descontar durante 3 años en cada compra a razón de 10%. So, but the most important thing is you can create your own ASP package. Pero la parte más importante, como he dicho antes, es que podéis crear vosotros mismos el paquete que queréis, de vuestra elección. How working the bonus payment? ¿Cómo funciona el pago del bono generado por el ASP? So the direct bonus is weekly payment. El bono directo se paga semanalmente. So if you sell the ASP package, you can see how much the SP value inside the package, and you will get the 60%. De manera que si vendéis un paquete ASP, podéis ver cuánto es el valor de ese paquete, puede ser cualquiera, es decir, a partir de 100 puntos, cualquiera, y ya podéis ver cuánto va a ser vuestra comisión, vuestro bono que se va a pagar la semana siguiente. But it's really important, it is working with dynamic compression. Y lo que es también muy importante es que funciona teniendo en cuenta la compresión dinámica. What does it mean? ¿Qué quiere decir? So if you have a direct who is not active, que si tienes alguna persona en tu red directa que no está activo, and somebody under her buy a big value ASP package, y alguien debajo de esa persona compra un paquete de ASP de alto valor, you will get the 60%. Quien va a obtener el 60% vas a ser tú. Because the person between us, between them, Porque is la not active. La persona que está entre medio no está activa. And of course, the second, third, and fourth ever, you get the bonus. The second, third, and fourth ever, you can get the bonus, but with monthly payment. Y los siguientes niveles, el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, obtienen el bono, por supuesto, pero no semanalmente, sino a final de mes. And of course, this is dynamic compression too. Y ahí también se aplica la comprensión dinámica. So the active line is counting.
Así que la línea activa es la que realmente está trabajando. So somebody don't buy the 100 PV, you know, the line is coming closer to you. Si alguien no está haciendo sus 100 puntos personales, eres tú que se beneficia entonces. So it is really simple, really understandable, I think, until this point. Es muy sencillo, se ve que se entiende fácilmente, ¿verdad? Si tenéis alguna duda, pues lo decís. But let's see the other details. Vamos a ver otros detalles, otros pormenores. So first of all, no need to tell I would like to join this program. Everybody join automatically. Lo primero de todo es que no necesitáis decir, oye, yo quiero participar en este programa. So Los miembros existentes directamente participan del programa de forma automática. So if your DXN member code under Spain, you will join automatically. De forma que si tenéis un código español, automáticamente estáis beneficiándoos del programa. If your DXN member code currently not under the Spain and other countries, si tenéis un código de DXN que no sea español, sino que es de un código de un país distinto, you cannot buy ASP package, but of course you can sell and you can get the 60% bonus too. En ese caso no podréis comprar vosotros mismos paquete ASP, pero sí podéis beneficiaros del pago de los bonos. Okay. So every members from Spain, French, Portuguese automatically join the program 1st of November. De manera que a partir del 1 de noviembre todos los códigos existentes de España, Francia y Portugal que constituyen la región están automáticamente funcionando dentro de este programa. Why important is? ¿Por qué es esto importante? Because now your responsibility is really big, really heavy. Porque vuestra responsabilidad ahora es muy importante, es muy grande. Because you know this program, because you know this information, but your downline maybe don't. Porque vosotros conocéis esta información, conocéis el programa, pero otros miembros no lo conocen. And this program is an active membership program, so everybody can go out this program if somebody is not active. Y este programa es un programa de patrocinio activo y las personas pueden dejar de participar en el programa si no están activos. And of course, if somebody is not active, they go out of the program but never come back, never can come back. Y si alguien deja de estar activo en el programa, es expulsado y no puede volver. Es decir, si automáticamente participáis en el programa, pero como perdáis la condición requerida para manteneros, una vez que salís, ya se quedó, ya se perdió. ¿Vale? Okay. So this is the value in the program. Y este es el gran valor del programa. Okay. So every members can buy only one ASP package for one code. Cada miembro, cada asociado puede comprar solo un ASP. Es un código, un ASP. So we will answer all questions after the presentation. Responderemos a todas las preguntas después de la presentación. Okay. So every members can buy one ASP package, and of course it's no deadline. So no need to buy the first week, the first month, the second month. It's up to you when you want to buy. Cada código puede comprar un paquete de ASP y no estás obligado a comprarlo inmediatamente. Lo podéis comprar cuando queráis. Tenéis todo el tiempo para hacerlo. And of course, because this is not a pilot game, this is not a pyramid game, this is not a money game. So if you want to use the benefit of this program, no need to buy the ASP package. You just buy the your 100 PV. Y como esto no es ningún tipo de esquema piramidal ni un juego de dinero, cuando queréis comprar el paquete lo compráis. Lo único que tenéis que aseguraros de hacer es lo que el plan de marketing os pide para estar activos: comprar vuestros 100 puntos personales. So if you want to get the 60%, 10%, 5% bonus, you just buy your 100 PV. Y si queréis aseguraros que los bonos están llegando, sea el bono del 60%, del 20%, del 10%, del 5%, lo único que tienes que hacer es asegurarte que tú compras de 100 puntos, lo estás haciendo todos los meses.
If you want to get the redemption, you can buy the ESP package, of course. Y si quieres obtener un descuento y poderte beneficiar de la ASP, lo podéis comprar cuando queráis, por supuesto. Compráis el ASP y tenéis descuento de lo que habéis comprado durante 3 años. So as you see, the company will pay the 80%, 60, 10, 5, 5, 80% from the SV, and of course the company cannot double pay. So the ESP program SV is counting all the ESP program, not in the existing marketing plan. Y como veis que tiene 60%, 20%, 10%, 10%, 5%, al final la compañía te está pagando 80%, lo que la compañía no puede hacer es pagar 2 veces por lo mismo. Con lo cual, todos los bonos que se generan a través de la SP solo se ven afectados por los SV se ven afectados por esta remuneración. No se reproduce también en el sistema de marketing tradicional de la compañía. No repetimos 2 pagos por lo mismo. Okay. Solo se encuentran aquí. Okay, it's really, I think it's understandable. It's clear. De verdad es completamente comprensible. Okay, so the next thing is you can get the ITSI point from the ASP turnover. El próximo punto es que también podéis, con las compras de ASP, obtenéis puntos para vuestra calificación del TSIP, el Programa Internacional de Viaje de Seminario a Malasia. ¿Vale? So, as I told you, this is an active sponsorship program. Como veis, esto es un programa de patrocinio activo. And of course, I will explain you how working this part. Y va a explicar cómo funciona esta parte. But first, the company give you the gift. Pero primero la compañía te da el regalo. So if you are an existing member, the first 3 months, no needed any action for the 60% bonus. Así que si sois miembros de la compañía, tenéis el código, durante los 3 primeros meses no tenéis que hacer absolutamente nada y estáis recibiendo comisiones de todas las compras que se puedan hacer. So no needed any extra action. No hay que hacer ningún tipo de acción extraordinaria más de lo que hacéis normalmente. So for example, por ejemplo, you are an existing member. Sois miembros existentes de DXN. You have 10 directs. Tenéis 10 personas directas en vuestro downline. You will buy the monthly 100 PV as usually. Tú normalmente compras tus 100 puntos personales, ¿verdad? Cada mes para estar calificado. But your all direct, all of the 10, will buy the ESP package. Pero imaginad que los 10 directos que tenéis compran cada uno de ellos un paquete de ASP. You will get the 60% bonus. Tú vas a obtener 60% del volumen de los SV que cada uno de ellos ha generado. So November, December, January, no needed any extra action if you want to get the 60% bonus. O sea que para obtener el bono del 60% durante los meses de noviembre, cuando empieza el programa, diciembre y enero, no necesitáis hacer ninguna acción suplementaria. Just of course you have to buy the 100 PV minimum. Solo compraros vuestros 100 puntos personales de cada mes. If you join 1st of November, si tú eres un miembro que no estás todavía en el sistema y te inscribes a partir del 1 de noviembre, you will be the new member in this program. Entonces tú serás un nuevo miembro en este programa. And this option will be available for you the first 5 months. Y esta opción para ti, puesto que eres nuevo miembro, dura 5 meses. So if you sell one ESP or somebody under you buy the ESP, you will get the 60%. Así que si vendes tú una SP o alguien debajo de ti vende una SP, tú tienes el 60% de ese volumen. So let's see why we call it is an active sponsorship program. Vamos a ver por qué lo llamamos programa activo. What happening from the 4th month? ¿Qué ocurre a partir del 4º mes? So if you are existing members, si eres un código ya existente, you have to qualify for the 4th month bonus. Para el 4º mes poder cobrar comisión, bono del 60%, tenéis que hacer algo, ¿vale?, para poder calificar el 4º mes. So if you think this 60% is a great opportunity for you, si te parece que esta idea del 60% de bono es una gran oportunidad para ti, and if you want to enjoy this program long time, y quieres disfrutar del programa mucho tiempo,
every month you have to qualify for the next month. Cada mes tienes que calificar para el mes siguiente. So the first 3 months, November, December and January, you have to sponsoring minimum 6 new directs with 100 PV. Así que para calificar el cuarto mes y poder cobrar bono, durante los 3 primeros meses tienes que haber conseguido registrar 6 nuevos miembros. If you're sponsoring only 3, you will get the 60%, no problem. Si patrocinas solo 3, también conseguirás el 60% sin problema. Pero first of February, you will go out of the program and you cannot come back. Pero como no cumples con los requisitos de calificación, en ese momento dejas de participar del programa, pierdes tu participación en el programa. If you want to get February 60%, si quieres en febrero obtener el bono del 60% de los ASPs que se vendan, you have to sponsoring 6 new direct from the first 3 months. Tienes que asegurarte que has patrocinado a 6 personas en los primeros 3 meses. Not with ESP, just sponsoring with 100 PV. No necesita que sean el patrocinar con ASP, solo patrocinar con 100 puntos personales. So only one rules, with 100 PV, only that month when he or she registered. Y solo una regla, cuando registras a esos nuevos miembros para cumplir con tus características de calificación, el registro que se tiene que hacer de cada uno de esos 6 miembros con 100 puntos, los 100 puntos tienen que hacerse en el mes en que se registra. So for example, 1st of November, you sponsoring the new person with 100, only just a new person with free. Por ejemplo, el 1 de noviembre registráis un nuevo socio sin puntos. Okay? So in November, this person has to buy 100 PV. Not one invoice. They can buy 15 invoices. Para poderlo 15 sold. Esa persona en el mes de noviembre, tiene 2 meses para hacerlo, ¿vale? Tiene que hacer 100 puntos personales. Y no necesariamente tiene que hacer 100 puntos personales en una factura. Puede comprar un jabón, 3 cafés, y el total del mes en que se registró tiene que hacer sus 100 puntos. So November, he or she has to buy 100 PV. Entonces, si queréis contar un patrocinio en noviembre para este programa de calificación, necesita que sea registro y 100 puntos en el mismo mes. And of course, it's December, January, no needed buy anything. So if he buy or she buy the first month when he registered, it's counting for you, 1. Ya una vez que lo ha hecho, no necesita que en diciembre o en enero también haga puntos. Ya cuenta para nosotros el registro con los 100 puntos dentro del mes de registro. And of course, if you register 6 persons in January, it's okay. Y si no registráis a nadie en noviembre y en enero y en diciembre, pero registráis a los 6 en enero, también os vale. Pero entonces, los 6 que registráis en enero tienen que hacer cada uno de ellos sus 100 puntos en el mes de registro, o sea, enero. Only one rules, first 3 months, 6 new directs. Solo una regla. Durante los primeros 3 meses, 6 nuevos miembros directos tuyos. If you do it, you will qualify for the 4th month, February. Si lo haces, ya te has calificado para seguir en el programa el mes de febrero. In February, you will get the 60%. Y en febrero tendrás tu 60%. If you don't sponsoring only one person, you can get the 60%. Y aunque no lo hicieras, también lo vas a obtener tu 60%. But if you want to qualify for the next month, the March, you have to sponsoring minimum 3 new directs with 100 PV. Y una vez que has calificado para el cuarto mes, para el mes siguiente, a partir del cuarto mes en adelante, para calificar en cada mes, lo único que te tienes que asegurar es que en el mes anterior has registrado 3 nuevos miembros. Of course, you can sponsoring with ESP too. Y podéis, por supuesto, patrocinar con el ASP directamente. So if you want to inside this program, every single month, you have to sponsoring 3 new directs. Si queréis estar activos en el programa, cada mes tenéis que introducir 3 nuevos socios que compren 100 puntos en ese mes.
And of course, the program will continue for you. Y el programa lo vais a continuar tanto como queráis. Until when? ¿Hasta cuándo? When you reach the Crown Ambassador level. Hasta que lleguéis a ser embajadores Corona. If you reach the Crown Ambassador level, Cuando llegáis al nivel de embajador Corona, in the future, no requirement. en el momento que lleguéis al embajador Corona, para seguir participando del programa no necesitáis cumplir con ninguna norma. If you sponsoring only one person every month, you get the 60%. Si patrocinas a cualquier persona en cualquier mes, vas a seguir obteniendo un 60%. Because you are Crown Ambassador. Porque eres embajador Corona. Okay, so every single month, 3 new directs, and we meet, you are active. De manera que cada mes, después del cuarto mes, 3 nuevos miembros, comprando 100 puntos, y vais a manteneros en el programa todo el tiempo que cumpláis esa condición. If you are a new member, Y si, por el contrario, esto no es aplicable para los que ya sois socios, sino para los que van a incorporarse como nuevos socios de DXN a partir de noviembre, si fueran nuevos miembros, you will get more time, you will get 5 months. entonces, como hemos dicho antes, damos más tiempo y en vez de 3 meses iniciales, sin ninguna condición, damos 5 meses para los nuevos. And the first 5 months, you have to bring 5 new directs. Y para calificar en el mes siguiente de los 5 meses que no tenéis que hacer nada, que es sin condición, para el sexto mes, lo que tenéis que hacer es traer durante los primeros 5 meses 5 nuevos registros, cada uno de ellos con 100 puntos, en el mes del registro. ¿Se ve? ¿Se entiende, verdad? Igual que el anterior, pero con condición un poquito más blanda. Okay, so because you are new, you have more time to understand everything. So if you register only the 5th month, 5 new directs, you will qualify for the next month, and you have to sponsoring every single month 3 new directs. Y a partir del sexto mes, como digo, durante los primeros 5 meses no tenéis ninguna condición. A partir del sexto mes tenéis que haber hecho 5 nuevos registros durante los primeros 5 meses, haciendo 100 puntos, y a partir del sexto mes en adelante, cada mes anterior, para poder calificar, las mismas reglas aplican. O sea, tenéis que calificar patrocinando cada mes 3 nuevos miembros que hagan 100 puntos cada uno. But you have to understand, this is the most important rule in the program. This is the value in the program. You have to be active. If you are not active, out of the program and never can come back. Esta es lo que tenéis que entender. Esto es la razón por la cual el programa es un programa activo. Porque tenéis que manteneros activos haciendo las cosas, porque en el momento que dejáis de hacerlo, salís expulsados del programa. So the company is really serious about it. So no opportunity to say, I'm sorry, I bring only 2, but I want to continue the program. No, this is the value. El gran valor, y precisamente por eso la compañía lo toma muy en serio, de manera que no hay excusas, no hay pretextos, no hay, ay, discúlpame que este mes no lo voy a conseguir. No, una vez que sales del programa y no vuelves al programa. Maybe now you're seeing the 3 is not easy. Ahora quizás os parezca que patrocinar a 3 personas por mes no es tan sencillo. So first of all, I will show you it is extremely easy. Pero él va a mostrar que no es mucho más sencillo de lo que a veces pensáis que es. And the other thing is, you know, of course it's easy because you have a tool. You have a tool is calling ASP. Y claro que es muy sencillo, porque todos disponéis de una herramienta muy potente y la herramienta se llama ASP. So it's sponsoring somebody new with ESP is 100% redemption. It's really easy. Porque al final patrocinar a una persona con un ASP, que el valor de ese ASP se le va a devolver completamente durante 3 años, es muy sencillo. You know, just buy 10 bucks coffee. The 100 PV is done, and this 10 bucks coffee price will come back 10% from your future purchase. Imaginad, comprar un paquete ASP de 10 cajas de 10 paquetes de café, ¿vale? 10 paquetes de café y tienes tu ASP. Y ese valor de los 10 paquetes de café lo vas a recuperar de la compañía en vuestras compras futuras.
But of course, we try to sync with your mind too, and we know sometimes you need some rest. Y claro, también hemos pensado el programa desde vuestro punto de vista y sabemos que en algún momento dado alguien dirá, oye, necesito descansar del programa. So maybe summertime you want to go to holiday because you earn too much with ASP. Precisamente podéis a lo mejor pensar, si me voy de vacaciones porque estoy ganando tanto dinero con el programa ASP, pues me voy de vacaciones, pues a lo mejor quiero descansar del programa mientras estoy de vacaciones, ¿verdad? And of course, maybe the Ramadan, you want to spend the time with your family. O cuando estás en periodos del año como Ramadán y quieres pasar más tiempo con tu familia, por ejemplo, pues a lo mejor quieres descansar del programa. So we give you the option, the opportunity, you can ask the suspension months. Así que precisamente para ayudaros en ese sentido, cuando alguien quiere descansar del programa por la razón que sea, puede hacerlo y hemos introducido una solicitud de suspensión temporal del programa. So every single year you can say 2 months, this month I wouldn't like to be active. Así que por cada año natural, por cada año de calendario, cada uno de los códigos que están en el programa pueden solicitar por 2 meses, ¿vale? Máximo 2 meses, no consecutivos, que suspendan el programa. So what does it mean you wouldn't like to be active? ¿Qué quiere decir que durante ese periodo que has hecho suspensión del programa, que no estás activo? ¿Qué quiere decir? Of course, you can sell the ESP. Naturalmente podéis vender de ASPs and you can get the 60% too. Y vais a obtener vuestra comisión del 60%. Just one thing, the 3 new direct is not necessary. La única cosa, mientras estáis con esa suspensión, es que la condición de obligatoriedad de 3 nuevos registros por mes no es necesario que la cumpláis. Okay. It's really simple. So if you sell 2 ASP, it's okay. You can stay inside the program. Así que durante la suspensión, el mes de suspensión, si vendéis 2 ASP, vais a cobrar vuestra comisión y vais a seguir activos sin que necesitéis patrocinar a 3 nuevos miembros como cada mes. And of course, you have to say it before, not the last day of the month. Y por supuesto, para que se aplique en cada uno de los casos cuando lo solicitéis la suspensión temporal, lo tenéis que solicitar con anticipación. So until the 5th day of the month, you have to go to the e-word and you put the point in the checkbox. This is my suspend month. Y la forma de hacerlo es hasta el día 5 de cada mes, podéis ir directamente a vuestro e-word y ahí tenéis una casilla que marcáis: este mes yo quiero estar inactivo, quiero suspender mi participación. And you cannot change this decision. Y una vez que lo has solicitado, no se puede modificar. So it's not an opportunity. You say 4th of the month, this is my suspend month, and after the month you sponsoring 6 new direct. You cannot say end of the month, sorry, it was a mistake, it was my active month, not suspend month. De forma que la idea no es, me pongo inactivo, solicito esta suspensión temporal y a mitad de mes digo, qué bien va todo esto activo. No, por favor, volvedme a poner activo por este mes porque el mes me está yendo muy bien. No se puede. Una vez que lo solicitas, lo tienes y ese mes ya se te aplica. And of course, you cannot say 2 months next month. So you cannot ask this, for example, in February and March. Y como he dicho antes, la suspensión temporal, que en un año de calendario se puede solicitar 2 meses, esos meses nunca pueden ser consecutivos. And of course, the suspension not available the first 3 and the first 5 months because of course it's no needed because it is together. Y naturalmente la suspensión no se puede solicitar, no es aplicable en los primeros 3 meses de vigencia del programa para los que ya tenéis código, o en los primeros 5 meses del programa para los que se vayan a inscribir a partir del 1 de noviembre. So this is the ESP program. Esto es el programa de SP. And I have a question. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? ¡Mucho!
I want to generate little bit bigger excitement. Dice que quiere generar mucho más emoción con este programa. Because you know, when I created this program, Porque cuando lo creó, you know, I want to give something extra for the best start. quería añadir algo extra para un inicio rápido. Honestly, I was really afraid when I showed it to Dr. Lim. Y estaba muy temeroso cuando se lo presentó al Dr. Lim. But he told, why not? Pero él respondió, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo. So you have an extra opportunity. Y tenemos un valor añadido extra también. So the first 3 months, the ESP turnover is double PV. Durante los primeros 3 meses, los puntos contabilizados por cuenta de cada uno de los ASPs que se hagan se cuentan doble. So only the first months when we open a country. Solo los primeros 3 meses cuando se implementa el programa en el país. So for example here, November, December, January, double PV. Solo por ejemplo para España va a ser, España, Francia y Portugal va a ser noviembre, enero, diciembre y enero, todos los puntos, todas las compras que se hagan en ASP, los PV que eso genere se van a multiplicar por 2. So as I told you, it's up to you when will you buy the ESP. Como dijo él antes, depende de vosotros cuánto queréis comprar vuestro paquete de ASP. But now I think it is no question. Pero creo que ahora no va a haber ninguna duda al respecto de hacerlo cuanto antes, ¿verdad? You want to buy the first 3 months. Los tenéis que comprar durante los primeros 3 meses para beneficiaros de los dobles puntos, ¿no? And you know, the SV is outside from the existing marketing plan, but of course the PV is inside the existing marketing plan. Y como hemos dicho antes, los SVs, los valores de venta, están fuera del marketing plan de la compañía, es un plan de marketing adicional, la SP, pero los PV no, los PV cuentan para todo también. What does it mean? So somebody, your downline, buy the ESP package. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguien en tu línea descendiente compra un paquete ASP, She buy 1000 PV, imaginad que compra 1000 puntos, she got 2000 PV. lo que va a obtener van a ser 2000 puntos. But not only she get 2000 PV, Pero no solamente ella consigue 2000 puntos, everybody get 2000 PV in the upline. sino todos los que están en la parte en la línea ascendente se van a beneficiar de esos 2000 puntos que ha generado la persona. And of course, it is okay for the qualification too. Y es perfecto para calificar dentro de los rangos de DXN. So maybe you have a downline, De forma que a lo mejor tenéis una línea descendiente, un downline, and this downline has 6 directs. y esa línea descendiente tiene 6 directos. Everybody is star agent, Cada uno de ellos es agente estrella, but this lady is not star diamond pero esta persona no es todavía diamante. because she cannot qualify because it's only one line is active. ¿Y por qué no puede calificar? Porque One line is active. solamente tiene un incentivo. So one line every month is bringing maybe 3000 PV, Solamente tiene una línea que está trabajando, ¿vale? Una línea le trae 3000 puntos, but the other lines is nothing. pero una línea le trae 300 puntos, está calificando, pero las otras líneas de agentes estrella no están trabajando. And you know, it's 2500 PV is needed and 4 qualified star agent line. Y como sabéis, necesitáis 2500 puntos si tenéis 4 agentes estrella calificados. But now the other star agent line buying only 150 PV because the double PV, they will be qualified star agent. Y como veis, ahora con estos dobles puntos, si los agentes estrellas que no están calificando compran 150 puntos, ese agente, como tiene doble puntuación, va a calificar directamente y en vez de tener 1 o 2 que califican, los 6 pueden calificar. So your line can be star diamond. Así que tu línea descendiente puede hacer que la persona que está ahí se convierta en un diamante. And you can get the new line. Y así vamos haciendo con nuevas líneas. So I hope next year many Chrome ambassadors will be here. Así que espero que el año que viene encontremos muchos embajadores por aquí.
now you know everything about the ESP program. Ahora ya conocéis cómo funciona el programa de ASP. Of course, if you have any specific question, I will answer later. Si tenéis alguna pregunta específica, no os preocupéis, que luego se va a encargar de responderlas. But you know, it's really simple. Pero es muy sencillo el programa. You have to be active, you can learn a lot. Tenéis que estar activos y calificar. Every month, sponsoring 3 new directs, Patrocinar nuevas personas cada mes, 3 personas nuevas, and you can get 60% from the ESP. y obtenéis el 60% de tu ASP. It's really simple. Muy sencillo. So now, everything is up to you. Ahora todo está en vuestras manos. But the question is, how? Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Okay? So now is coming really important part. Y ahora tenéis la parte más importante que va a mostrar cómo hacerlo también. Because the information is nothing if you don't use it. Porque la información no sirve de nada si no la utilizas. But how can you use it? ¿Cómo lo podéis utilizar? How can you sponsoring more easy 3 new directs? ¿Cómo podéis patrocinar de manera más sencilla los 3 nuevos registros que tenéis que hacer por mes? So I bring you a strategy. Así que he traído una estrategia para vosotros. So if you follow these steps, Si seguís estos pasos, you can use this program more efficiently. vais a utilizar este programa de manera más eficiente. So what is the first step? ¿Cuál es el primer paso? The first step is really simple. This is the most easiest part of this El primer strategy. paso es muy sencillo y es la parte más fácil de hacer. You have to watch the video. Tenéis que ver un video. Not tomorrow, but today. No mañana, pero esta noche. So after this presentation, when you arrive home, Después de esta presentación, cuando lleguéis a casa, I'm sure you cannot sleep, of course, estoy seguro de que no vais a ser capaces de dormir, de emoción, you are excited. porque tenéis mucha emoción. So you have to open the internet and you have to go to the TED.com. A la página de TED.com. Okay? TED.com. This is a really huge open university. TED.com es una página muy conocida donde tenéis un montón de conferencias, un montón de vídeos para So- la universidad. And you put the search bar, this man name, Y buscáis este nombre en la búsqueda Team Urban Team Urban, just put. And you can find this video, y vais a encontrar este video. you know, it's really small. 68 million people watch this video. Que como 68. veis, solo tiene 68 millones de visualizaciones. So it's guaranteed this is one of the best video in the internet now. Es uno de los mejores vídeos que podéis ver en internet. And of course this is English language, but it's available in Spanish, Arabic, and lots of other language subscribe. Que está en inglés Subtitles. original, pero tenéis en subtítulos en cualquier idioma. Okay. So you have to watch this video. Tenéis que ver este video. It is only 20 minutes. Solamente 20 minutos. It's really funny. Es divertido. Really funny. Anybody in this room is ever seen this video? ¿Alguien en la sala ha visto este video ya? Okay, yeah, okay. So, only one. So, it's really important, if you want to be more successful, maybe you can watch more times this video. Es muy importante y si queréis realmente tener mucho éxito tenéis que ver este video. Because it's really important, you have to understand your time is limited. Y tenéis que verlo porque es importante entender que tenemos una limitación y la limitación es vuestro tiempo. So, the main point is, how can we use our limited time? Y la pregunta clave, la esencia de todo es precisamente comprender cómo podemos usar nuestro tiempo limitado. You know, many people join the DXN, Mucha gente se inscribe con DXN, more than 16 millions, más de 16 millones, but how many coronavirus is available? pero ¿cuántos embajadores corona hay en DXN? About 100. Alrededor de 100. So we are working same market with same marketing plan, same product. Why happening this one? Trabajamos todos el mismo plan, el mismo programa, el mismo plan de marketing, los mismos productos, los mismos mercados. ¿Por qué solo 100 embajadores? You know, the answer is really simple. Y la respuesta es muy sencilla. Because action. Debido a la acción. Okay. So
I'm here more than 15 years. Lleva en la compañía más de 15 años. Many people came back to me and they told me, László, please help me. Se encuentra con mucha gente que viene y le pregunta, por favor, László, ¿me puedes ayudar? I'm doing this business, but it is not working, so please help me. Llevo haciendo este negocio, pero no me funciona. Necesito que me eches una mano, que me ayudes. And my answer is a little bit special. Y su respuesta suele ser muy especial siempre. I'm sorry, I'm really sorry, but I cannot help you. Lo siento, pero realmente no te puedo ayudar. Because what you ask is too general. Porque lo que tú estás pidiendo como ayuda es muy general. I really want to help you. Realmente me gustaría ayudarte. So I have a small request. Y por lo tanto, necesito que cumplas con un requisito. Please come back to me 1 week later. Por favor, vuelve la semana que viene para pedirme ayuda. And please tell me what happened the last week in your business. Y por favor, cuando vengas la semana que viene, dime lo que ha pasado durante toda esta semana, ¿verdad? Que te he dicho que vayas y para que antes de que vuelvas otra vez. ¿Vale? And if you tell me, I can help you. Y si me dices lo que ha pasado, entonces te puedo ayudar. Do you know what's happening? ¿Sabéis lo que suele pasar? Most of the people never come back. Que la mayor parte de las personas nunca regresan. Nunca vuelven. Because 1 week later they know the answer without me. Porque una semana más tarde se han dado cuenta y han descubierto la respuesta sin necesidad de él. Without action, no result. Si no hay acción, no hay resultados. So for example, today, if you are not satisfied about your current bonus, Por ejemplo, hoy, si no estáis contentos con vuestros bonos actuales, just check what happened in this week. plantearos y verificad qué ha pasado durante toda esta semana pasada. We are in the information sharing business. Estamos en la información, en el negocio de compartir la información. With how many people did you share this opportunity? ¿Con cuántas personas has compartido la oportunidad de DXN durante esta semana pasada? Honestly, how many? De verdad, ¿con cuánta gente? And this is the answer. Y esta es la respuesta. This is the answer. Why? How much is your current bonus? Esta es la respuesta de por qué vuestro bono es el que es. Okay, so you watch this video. This is the first step. Así que el primer paso es ver este vídeo. The next step is you have to take your calendar. Open the calendar. El segundo paso es tenéis que coger vuestras agendas y abrir vuestras agendas. I'm sure everybody has a calendar Estoy seguro de que todos vosotros tenéis agenda, because everybody has a smartphone inside the porque todo smartphone el mundo calendar. tiene teléfono inteligente y en todos los teléfonos inteligentes tenéis agenda. So open your calendar and put your calendar not only for the next week but the first month. Y abrid vuestras agendas y marcad en vuestras agendas lo que vais a hacer no solo la próxima semana, sino el primer mes. So you put your DXN business Y time. ponéis ahí el tiempo que le vais a dedicar a vuestro negocio de DXN. So maybe you have a job. I know you are a really hard worker. Tomorrow maybe you work 8 hours, 10 hours, I don't know. Es posible que tengáis un trabajo y sabe que sois todos grandes trabajadores. A lo mejor tenéis trabajo durante 8 horas, 10 horas mañana. Okay, so maybe you have only 2 hours for this business. Así que a lo mejor para el negocio de DXN os quedan 2 horas, vamos a suponer. Okay, so you have to find your business time. Tenéis que determinar el tiempo que dedicáis a vuestro negocio. And you put your calendar. This is my DXN business time. This is the secret. Lo ponéis en la agenda. Este es mi negocio de DXN, mi tiempo de negocio de DXN, y se queda en el tiempo. And you will see, okay, Monday I have 2 hours, Tuesday I have 3 hours, Saturday, Sunday I have 48 hours. Así que así lo podéis ver directamente. El lunes tengo 2 horas, el martes tengo 2 horas, el sábado y el domingo tengo 24 horas. Okay, and the rule is nobody can touch this time because this is your future. Y la regla máxima es nadie puede tocar vuestro tiempo de negocio, porque es el tiempo de vuestro negocio. So your friends is calling party time? No, because this is your business time. Así que si tus amigos te llaman porque es la hora de irte a tomar copas o de tener fiesta, tú miras en la agenda y dices, no, no puedo.
es la hora de mi tiempo de negocio extra. If you will become ambassador, every time is party time. Y si quieres, cuando llegues a embajador Corona, en ese momento todo el tiempo se convierte en tiempo de festejar. But first, you have to take a real action. Pero primero tenés que trabajar duro. Okay, so it is not a joke, this is really important point. No es una broma, es un punto muy importante. So when you are ready for the first month, you have to check it. How is the amount? How big your DXN business Así time? que cuando hacéis esto durante el primer mes, ya tenéis que comprobar cuánto de grande es vuestro resultado. And if you see it is not too much, Y si no es demasiado, you have two options. tenéis dos opciones. You have to cancel the other programs that you can. Every program. Tenéis que cancelar los otros programas que tenéis que os quitan el tiempo. Because you want to be Corona ambassador. Porque queréis ser embajadores Corona, ¿verdad? Sí. And if you see after that one, if you see it is not enough, you know you have only one option. Y si después de todo eso veis que no es todavía suficiente, solo os queda una opción más. Less sleep. Less sleep. Dormir menos. Okay. If you are active, if you are excited, no need too much sleep. Pero si estás activo y estás emocionado, seguro que no necesitas mucho tiempo para dormir. You can sleep when you reach the Corona ambassador level. Ya tendrás tiempo para dormir cuando seas embajador Corona. Anytime you can sleep. You know it. I cannot. You know, honestly, I cannot sleep every afternoon because I'm not tired. De verdad, no, él no necesita dormir cada tarde porque no está nada cansado. Okay, so the calendar is really important. La agenda es verdaderamente importante. So the next step is, if you are the existing member, of course you have a team, you have a structure. El siguiente paso es, como todos sois códigos existentes ya, es mirar vuestra estructura de vuestro negocio. So if you are ready with your calendar, you have to go to the eWord and open the tree view. Así que si ya tenéis resuelto el tema de la agenda, lo que tenéis que hacer es ahora ir al eWorld y abrir en el eWorld vuestra estructura de negocio en el esquema de árbol. And this is the best opportunity to call those people who are not active. Y esta es una oportunidad fantástica de poder llamar a toda la gente que tenéis en vuestra red que no están activos. Because now they can restart this business. Porque ahora pueden hacerse activos con este proyecto. So, you know, if somebody is inactive, they have to buy 100 PV in one bill. Sabéis que si tenéis códigos que no están activos, para activar ese código tienen que hacer una compra de 100 PVs, ¿verdad? But they can buy the ESP, and the ESP is good for the reactivation. Pueden directamente comprar una ASP, que el mínimo son 100 PVs, y la compra del ASP la activa directamente. And of course, you can call the all active members who is closest to you, and you have to inform them because it is your responsibility and their responsibility to inform everybody about this opportunity. Y por supuesto, también tenéis la oportunidad de poder llamar a todas las personas que están en vuestra red, cerca de vosotros, a los cuales les podéis compartir toda la información del SP para que se pueda diseminar el conocimiento del SP y tenga también impacto en vuestra red. Because if they miss this opportunity, because it's no information, they cannot come back to the program. Porque si por alguna razón estas personas, por falta de información, dejan de formar parte del programa, como sabéis, una vez que salís del programa no podéis volver. So these 3 steps is nothing special, everybody can do it. Así que estos 3 pasos iniciales no son nada especial, todos nosotros lo podemos hacer. So the 4th one, it's a little bit harder, but you can do it because you are smart. Pero, y el cuarto mes, que es algo más exigente, es algo que todos vosotros podéis hacer porque todos vosotros sois muy capaces y muy inteligentes para poderlo hacer. So because you are in this business, I'm sure you got a lot of no when you share this information. ¿Lato? Lots of no.
lots of rejection. Claro que porque todos estáis en este negocio, sabéis perfectamente que en este negocio una de las cosas que atesoramos y que nos encontramos todos los días es la gente que nos dice que no. But now this is the time to call back this person because now everything is changed. Y esto es una oportunidad fantástica para poder llamar a todas esas personas que nos han dicho que no, porque a lo mejor cuando nos han dicho que no, al presentarles esta diferencia, resulta que se pueden plantear su posición. So 1 year before, somebody say no, now can check this opportunity and can say more easy yes. Meses atrás o años atrás, a gente que te ha dicho que no, cuando ven esto, con esas favorables condiciones, pueden interesarse por esto. And of course, the latest one, you can share the information with everybody. Y por último, naturalmente, podéis compartir la información con todos vuestros conocidos. You know, I joined the DXN because of the coffee. Él empezó el negocio de DXN a causa del café. Of course, I know the best products, the Ganoderma, Spirulina, Morinzi. Claro que conoce los productos magníficos como Ganoderma, Spirulina o Morinzi. But of course, if I want to talk about the Morinzi first time, I can generate only questions. Pero claro, si voy a ponerme a hablar con una persona sobre el Morinzi, probablemente vamos a tener que resolver un montón de preguntas, ¿verdad? But if I talk about the coffee, no question. Pero si le hablo del café, todo el mundo conoce el café, no hay ninguna pregunta. Everybody knows what is the coffee. Todo el mundo lo conoce. Okay. So I built my business only with 2 products. De manera que construyó su negocio solo con 2 productos. Coffee and soap. Café y jabón. Because, you know, if somebody say, sorry, I never drink coffee, maybe I can guess he take a sugar every day. Porque si alguna vez, cuando habla con la gente, alguien dice, pues mira, lo siento, no me interesa porque no tomo café, pues él puede imaginar, a lo mejor sí se ducha. Okay? It's really simple. So, I'm sure you have to know the people who drinks coffee. Así que estoy seguro que vosotros conocéis a un montón de gente que bebe café. And I'm sure you have to know the people who take the sugar. Como también estoy seguro que conocéis a gente que se ducha. So you just share the information. Así que lo único que tenéis que hacer es compartir la información. So finally, por último, I would like to share with you the secret, the coffee secret. Me gustaría compartir con vosotros el secreto del café. And I bring you some maths example. Y os va a dar un ejemplo aritmético. Okay, so listen carefully because this is really important. Escuchad con detenimiento porque esto es realmente importante. So, for example, you buy every month only about 100 PV products. Por ejemplo, imaginad que compráis cada mes 150 puntos. So it's about 150 100 puntos, que viene a ser más o menos 150 euros, ¿vale? Okay, it's about, you buy a little bit more. Depende de los productos, pero más o menos será eso. Supongamos que compramos eso. But every month, because you want to qualify for the bonus, and of course because we use the product, every single month you buy 150 euro products. Todos los meses, porque compráis productos, los consumís, porque queréis calificar para estar activos en el programa, compráis más o menos 150 euros. It's really simple, everybody understands. Es un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. So the next step is, if you do the same one in the next 3 years, you know the next 3 years is 36 months, you will buy 5,400 euro products. Entonces, si hacemos la aritmética, comprando 150 euros por mes, en los próximos 3 años, es decir, 36 meses, lo que habéis comprado en volumen sería 5.400 euros. It's really simple. Every month 150 euro products because 100 PV because you use the product. 3 years later the total amount 5,400. De manera que en esta suposición que estamos haciendo de que compro todos los meses 150 por valor de 150 euros, 150 por 36 meses, en 3 años habré comprado por valor de 5.400 euros. So for example, if you buy 200 euros every month, of course, you can recalculate it and it will be 7,200 euros. Si en lugar de 150 la gente dice, pues yo no compro 150, compro 200, entonces el cálculo sería 36 meses por 200, 7.200 euros. Okay. Nothing special, very simple No hay calculation. truco, esto es pura aritmética, muy sencillito. But if you have
the ESP balance, the company can give you 10% every month, and this is 3 years, 540 euros. Pero, con este ejemplo aritmético, si seguimos pensando en que como tengo ASP me va a dar a mí 10% de descuento, el 10% de descuento que conseguiría de los 5.400 representa 540 euros que obtengo de la compañía. So, every month you will get 15 euro discount, 10% discount, because you buy 150, so in 3 years, this is 540 euros. Es decir, como vemos que la compra es de 150 euros dentro del programa SP, la compañía tiene un descuento de 10% cada vez, 150 euros, 10% serían 15 euros por mes. 15 euros por mes multiplicado por los 36 meses, lo que tenemos son los 540 euros. ¿Se ve? Sí. Okay, really simple. Muy sencillo, ¿verdad? Okay, so what is my suggest for you? ¿Cuál es su sugerencia para todos vosotros? If you wouldn't like to change anything, just continue to buy every month 150 euro products. Si no queréis cambiar nada, sino seguir con esa pauta de comprar cada mes 150 euros de producto, You buy 540 euros ASP package. podéis comprar un paquete de 540 euros ASP, un paquete ASP por valor de 540 euros. Why? ¿Por qué? Because it will be free for you. Porque representa algo que vais a obtener y va a venir gratis. Y- Con lo cual es una inversión gratis. If you don't do anything, just same as before, it will be free for you. Sin hacer nada, simplemente siguiendo vuestra pauta de comportamiento de cada mes comprar 150 euros, esos 540 euros los vais a recuperar más tarde. No need it qualify, no need it sponsoring. Just buy the ESP, and every month you will get 10% No discount. necesitáis nada porque esto es la parte de descuento que la compañía te da por comprar una SP. Compro 540 euros de SP y cada mes voy a ir descontando 10% de 10% de 10% hasta que obtengo todo ese 540 euros gratis, porque es lo que obtengo de la generación de mi actividad normal. So this amount will be totally free for you. Esta cantidad es una cantidad que sale directamente gratuita para vosotros. But if you want to do this business, Pero si queréis hacer negocio, if you want to earn lots of money with the ESP program, si queréis hacer mucho dinero con el programa SP, my suggest is su sugerencia es buy 690 euros ASP package. comprar un paquete de 690 euros. Because of course you buy the monthly purchase 150 and 540 euros you can buy coffee, only coffee. Porque, como el ASP incluye los vuestros 150 euros que hacéis todos los meses, y además tenéis aquí la posibilidad de invertir estos 540 euros en solo paquetes de café. Of course it is a small investment, but it is risk-free investment because it will be free for you. Claro que es una inversión inicial que hay que hacer, pero es una inversión inicial gratuita porque es un dinero que recuperáis. But if you do this, you have two tools. Pero si hacéis esto, tenéis dos herramientas a vuestra disposición. One tool is the ESP program. La primera es el ASP The second tool, you have 40 box coffee. y la segunda es que tenéis 40 paquetes de café a vuestra disposición. And the coffee can work behind you. Y el café puede trabajar con vosotros. Okay. My request is, I will show you the strategy, Él va a mostrarnos ahora su estrategia, but please don't believe me. pero lo que dice él es, pero no le creáis por lo que Okay? dice. Don't believe me. Please believe your own experience. Creed a vuestra propia experiencia. Please try it. Y lo que dice es hacerlo. Okay. So you have 40 box of coffee, Así que tenéis 40 cajas de café, 40 paquetes de café. and of course you know 40 people who drinks coffee. Y claro, todos nosotros conocemos a 40 personas que beben café, ¿verdad? So only one requirement: somebody drinks coffee or not. Only one requirement: somebody drinks or not. Ajá, solamente un requisito. La persona bebe o no bebe café. Ya está. Okay. So if you know the person, you didn't talk about this business opportunity,
didn't talk about the coffee, but now you can go to her and take a box of coffee. De manera que conocéis a las 40 personas y ahora no vais a hablar de la oportunidad de negocio, no vais a hablar de nada, simplemente vais con una bolsa de café y se lo llevas a la persona. So you have to know is how working the human mind. Y sabéis cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Okay. I bring this box of coffee to Luis. Él viene con su paquete de café y me lo da a mí, por ejemplo, supongamos que yo soy el potencial cliente. And I tell you, Luis, this is the best coffee in the world. Y me dice, dándome el café, este es el mejor café del mundo. Just 15 euros, you have to try it. Solo por 15 euros tienes que probarlo. And sure, this is the best coffee in the Y te world. aseguro, es el mejor café del mundo. How working the human mind? ¿Cómo trabaja la mente humana? Luis realized somebody is coming and want to sell something, Yo me doy cuenta de que alguien viene y me quiere vender algo. but he wouldn't like to buy anything. Y por lo tanto, la reacción es de, no quiero vender nada. Agent, please go out. Agent, please go out. Por favor, la persona que salga, que se vaya. Because I wouldn't like to buy anything. Porque no quiero comprar nada. But Pero if you change the direction si cambias la dirección and you say, Luis, this is the coffee what I drink every day. y lo que dices es, Luis, este es el café que yo bebo todos los días, It is amazing for me. es fantástico para mí, me siento fenomenal, So now I give you this box of coffee. y ahora te regalo esta paquete de café. I have only one request. Solo tengo un pedido para ti. Please don't share this coffee. Por favor, no compartas este café. Keep yourself every sachet Bébelo tú, simplemente tú, and drink only this coffee. y solo bebe este café, ningún otro. And if you don't like it, Y si no te gusta if you don't feel anything, y no sientes nada, just come back to me, vienes otra vez, bring back the empty box me traes lo que te quede de la bolsa de or café, one or two sachets, lo que sea, dos sobres, lo que te quede, me lo traes de vuelta and it was free for you. y fue gratis para ti. If you think it is good, Si por el contrario piensas que el café te sentó bien if you feel any different, y te sientes distinto, you can pay later the 50 euros. puedes pagar más tarde los 15 euros. Okay, let's see what happened. Veamos lo que ocurre. How working the human mind. ¿Cómo trabaja la mente humana? Luis immediately started thinking. Yo empezaré directamente a pensar, This man is coming. este hombre viene, I don't know who is he, no sé quién es, but he think I haven't 50 euros. pero ¿qué piensa? ¿Que no tengo 15 euros para pagarle el paquete de café? I'm not a poor person, of course. I can pay immediately 50 euros a bump of coffee. It's nothing. 15 euros, ¿cómo no tengo yo 15 euros en el bolsillo para pagar? ¿Por qué me toma? I want to pay now. Le quiero pagar ya. Because, why? ¿Por qué? Because he wouldn't like to sell anything. Porque no quiere que le vendan nada. So, please don't trust me, don't believe me. De manera que no le creáis a él, Please try it. probarlo vosotros. My experience in this business 50 years, Su experiencia en estos 15 años de negocio, and of course, not only my experience, my network y experience, no solo su experiencia, sino la experiencia de toda su red, it's about 80-90% of the people immediately wants to pay. entre un 80-90% de la gente con la que haces esto, Only few people will accept pagan that. inmediatamente. Solo muy pocos dejan no pagan en el momento, But they will pay later. pero pagan más tarde. So, you have 40 boxes of coffee in this example, Tenéis aquí 40 cajas de café en este ejemplo que hemos puesto, and of course, maybe you have a statistic, already has a statistic. y claro, todos tenéis más o menos la estadística normal, ¿verdad? I think it's the best statistic if we say, if we share 10 people seriously in this business opportunity, one will register. Y la estadística que estamos acostumbrados a tener, ¿cuál es? Que si compartimos con 10 personas sobre el negocio, uno de ellos se puede interesar por eso. I think it's absolute real statistic. Parece una estadística bastante real, ¿verdad? If you work correctly, 10% minimum register. Si trabajáis correctamente, de 10 personas que veis, una se registra. So if you have 40 boxes of coffee, Así que si tenemos 40 cajas de café, you share with 40 people, lo compartes con 40 personas, 4 will register. la estadística diría que 4 se podrían registrar. You have to register 3.
Y lo único que necesitáis registrar para mantenernos activos en el programa SP es 3 formas. But of course, it's no problem if you register 4 or more. Pero claro, no pasa nada si quieres registrar 4. Okay, so nothing special. Así que nada de especial. No need to be gynotherapist. No hace falta convertirse en ganoterapia. Okay, first, no need to talk about the Morinzi and spirulina ganoderma. No es necesario que estés hablando de espirulina, o de ganoderma, o de Morinzi. Later is enough. Café y es suficiente. Coffee or maybe the soap. O el jabón. Or toothpaste. Okay, o los dos. Okay, so you can follow this strategy. Podéis seguir esta estrategia, Really simple. que es muy sencilla. Everybody can do it. Todos podéis hacerla. You know, your success is depend only one thing. Vuestro éxito solo depende de una cosa. How many books of copy did you share last week? ¿Cuántos paquetes de café habéis compartido? That's it, really simple. Es muy sencillo. Okay. Few people will say yes, they register, and of course they can understand it is really simple, and they will share it, and your business can duplicate really fast. Es muy sencillo, la gente se incorpora, ve lo sencillo que lo habéis hecho y por lo tanto reproducen el modelo de sencillez y la duplicación puede ocurrir con muchas veces. And later, when they realize this coffee is amazing, of course, they will be more open about the Ganoderma, spirulina, and other Y products. por supuesto más tarde cuando se dan cuenta de que el café es extraordinario, pues ahí están mucho más abiertos a explorar otros productos como el morinzi, la espirulina, la ganoderma y cualquier otro que tenemos. And of course, if you sell the 40 books of coffee, you can buy the other 40 every month, and Claro. you can continue it. Y si vendéis los 40, paquetes de café, podéis comprar otros 40 paquetes de café, otros 40 paquetes de café, porque todo el tiempo estáis recobrando el dinero que habéis invertido. Okay, so I hope you understand one thing. Así que espera que habéis entendido esto, está muy sencillo. This is not complicated. Es que no es complicado. You can do it. Lo podéis hacer todo. Nothing special. Nada especial. Just need your action. No, lo único que necesita es vuestra acción.